La literatura española no alcanza su pleno desarrollo hasta el fin de la Reconquista y la unificación de los reinos, con la expulsión de los moros y la expansión imperial en América. Existe un paralelismo entre el auge y la decadencia histórica que se refleja en las letras. Es en el siglo de oro donde la literatura española brilla con su máxima originalidad. Cabe preguntarnos, ¿cómo y en qué medida penetró lo fantástico en el ámbito español y cuál fue su legado? Esta es una pregunta fundamental que exploraremos hoy. Primero, es necesario definir qué es lo fantástico. A grandes rasgos, se trata de la irrupción de un elemento sobrenatural en la realidad que representa la ficción. Pero cuidado, no debemos confundir lo fantástico con lo maravilloso. En lo fantástico, la transgresión de los límites de la realidad la torna extraña y asombrosa, mientras que en lo maravilloso es normal volar, transformarse en conejo o respirar bajo el agua. Nuestro enfoque se centrará en lo fantástico en la literatura española, desde la formación de los primeros reinos castellanos hasta el fin del antiguo régimen, marcado por la Revolución Francesa y la posterior disolución del Imperio Hispano. ¿Qué es para el hombre medieval lo fantástico y la realidad? Esta es una cuestión clave. La teorización de lo fantástico tiene pocos siglos de desarrollo, configurándose con el auge del iluminismo ilustrado del siglo XVIII. Este movimiento expulsó a Dios del paraíso de la filosofía natural, ya sea por vía protestante o por la vía atea e iluminista, donde lo irracional se convirtió en un enemigo que impedía comprender la naturaleza y el cosmos. Pero muy contrario a lo que afirmaban los ilustrados, el hombre del antiguo régimen sí tenía una razón definida. Sabía muy bien, por ejemplo, diferenciar entre historias de entretenimiento y hechos reales, aunque no dudaba de la divinidad de Jesucristo y los milagros de los santos. El hombre moderno, en cambio, destierra la religión del saber por considerarla oscurantista, colocando a la ciencia como la única vía posible de conocimiento. El mundo del antiguo régimen no operaba sin límite real, sino más bien sin límite fantástico. La razón se limitaba a los espacios observables, mientras que lo no cuantificable se reinterpretaba simbólicamente, ya sea a través del pensamiento religioso o poético. Fuera de la realidad observable podían existir islas voladoras y monstruos, y Dios podía manifestarse violando las leyes de la realidad. Vamos a explorar cómo estas ideas influyeron en la literatura española. Empecemos con El Quijote de Cervantes. En esta obra, la delgada línea entre la realidad y la fantasía se explora con maestría. Don Quijote vive en un mundo donde los sueños de gloria caballeresca chocan con la dureza de la realidad cotidiana. Pero, ¿es locura o imaginación desbordada lo que impulsa sus aventuras? La figura del caballero andante, que lucha contra molinos que percibe como gigantes, no solo es un comentario sobre los valores pasados, sino también una reflexión sobre cómo la imaginación puede construir realidades alternas. Más tarde, en el romanticismo, encontramos a Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas y leyendas. Sus historias están impregnadas de elementos sobrenaturales y misteriosos. En El Monte de las Ánimas, por ejemplo, la atmósfera fantasmagórica envuelve a los personajes, llevando al lector a cuestionarse sobre los límites entre lo real y lo imaginado. Tampoco no podemos olvidar autores como Pérez Galdós, quien incorpora lo fantástico de manera más sutil en sus novelas. Aunque es más conocido por su enfoque realista, Galdós explora lo inexplicable y lo simbólico, conectando lo sobrenatural con las preocupaciones sociales y políticas de su tiempo. Finalmente, hablaremos del impacto que esta tradición ha dejado en la literatura contemporánea. Autores como Ana María Matute retomaron elementos de lo fantástico para explorar temas como la infancia, el aislamiento y la opresión. Su obra es un puente entre la tradición clásica y las sensibilidades modernas. En resumen, la literatura fantástica española refleja una rica tradición donde lo sobrenatural y lo real coexisten, ofreciendo una ventana a la mente humana y sus infinitas posibilidades de creación e interpretación. Invita al lector a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. En el siguiente video veremos ejemplos de autores olvidados ya por la tradición,
donde se nos demuestra que lo fantástico en el ámbito hispano siempre estuvo presente.